¿Cómo se comporta una bobina en corriente alterna? Hasta el momento sabíamos que cuando hacemos pasar corriente continua a través de una bobina, esta genera un campo magnético constante, por lo que se convierte en un electroimán. Pero, ¿qué sucederá si utilizamos corriente alterna? El voltaje de una corriente alterna varía senoidalmente con una frecuencia y, por tanto, la intensidad de corriente variará del mismo modo. En nuestro circuito de corriente alterna vamos a utilizar una frecuencia muy baja para poder observar con claridad todo lo que sucede. Como podemos comprobar, en el circuito de corriente alterna, la intensidad de corriente que recorre la bobina es variable. Esto generará un campo magnético en la bobina que también será variable. Como vemos, el campo magnético aumenta y disminuye constantemente, y además va cambiando de polaridad. Si el valor del campo varía continuamente, el flujo magnético que atraviesa la bobina también lo hará. Esta variación del flujo magnético provoca que la intensidad de corriente se retrase con respecto al voltaje. ¿Por qué? Para comprender el porqué, debemos conocer la ley de Lenz. Esta ley nos dice que las variaciones de flujo magnético en una bobina generan en ella una fuerza electromotriz que siempre se opone a la causa que la genera. A esta FEN se le denomina fuerza contraelectromotriz. Si aumenta la intensidad de corriente, el flujo magnético en la bobina aumenta y, según la ley de Lenz, se genera en la bobina una fuerza contraelectromotriz que se opone al aumento de la intensidad de corriente. Si disminuye la intensidad de corriente, el flujo magnético en la bobina disminuye y, según la ley de Lenz, se genera en la bobina una fuerza contraelectromotriz que se opone al descenso de intensidad de corriente. Esta continua oposición de la fuerza contraelectromotriz frente a la intensidad de corriente va a provocar que ésta tenga un retraso permanente frente al voltaje. Este retraso será de 90 grados, o lo que es lo mismo, lo equivalente a un cuarto de vuelta de la bobina del generador. Terminamos con una curiosidad. Al inicio, afirmábamos que en corriente continua el campo magnético generado en la bobina era constante, por lo que podemos decir que la intensidad de corriente no se retrasará frente al voltaje. Esto es cierto, pero hay dos pequeños instantes en los que no se cumple: cuando cerramos el circuito y cuando lo abrimos.